Este personaje fue creado con IA y esta cinemática en Unreal Engine 5. ¿Quieres ver cómo lo hice? Empecemos. ¿Qué tal? En este video te muestro cómo hice una cinemática desde cero usando un modelo generado con IA. Verás el proceso del rig hasta la animación en Unreal Engine. Todo rápido, práctico y sin complicaciones. En el video anterior generé un modelo 3D gratis con la ayuda de ChatGPT y 3 IAs. Te dejo aquí en la descripción el link del video por si no lo viste. Hay varias maneras de hacer el rig a un modelo 3D, pero recuerda que aquí no queremos complicarnos la vida. Algunas IAs te permiten hacer el rig de manera gratuita. Claro está, con algunas limitaciones, pero el resultado es muy bueno. Luego tenemos AcuRig. Este programa es gratuito y aquí puedes hacer el rig de tu personaje y luego pasarlo a un programa como Blender o Unreal Engine para animarlo. Es muy bueno y además gratis, así que eso es genial. Los pasos son muy simples. Tienes que importar tu modelo 3D que descargaste previamente desde la IA que estabas usando. Luego solo presiona el botón para generar el rig y automáticamente detectará el personaje. Ahora lo que toca hacer es ajustar cada círculo en donde corresponde para que se pueda crear el rig del personaje en 3D. Una vez creado el rig ya puedes ver el resultado. Solo dale clic a alguna animación para ver cómo tu personaje creado en una IA ya puede ser animado. Y todo muy fácil y en unos simples pasos. Lo último que debes hacer es exportar tu personaje y utilizarlo en Blender, Unreal y otros programas más. Si esto te está pareciendo útil e interesante, considera suscribirte. En este canal comparto herramientas como esta, tutoriales de Unreal y contenido para creadores digitales. Otra herramienta que es bastante buena y creo que es la que más se usa es Mixamo. ¿Y qué es Mixamo? Es una herramienta en línea para animar personajes de manera muy simple, rápida y efectiva. Es gratuita, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Google y listo, ya puedes disfrutar de todo lo que tiene. Ahora, para usarlo solo tienes que importar tu personaje 3D y seguir los pasos para crear el rig. Es súper fácil, aquí se generan unos puntos que tienes que ajustar donde corresponde, como los brazos y piernas. Una vez hecho esto, esperamos unos segundos a que se genere el rig y ya tenemos nuestro personaje listo para usar. Ahora tienes que exportar este personaje con rig y con la animación que has escogido. En mi caso escogí la animación de caminar, ya que es lo que viste al inicio del video. Es momento de usar Unreal Engine. Crea un nuevo proyecto y agrégale el cielo, nubes y el sol. Esto es temporal, ya que después modificarás la iluminación. Verifica la imagen creada por ChatGPT y en mi caso, aquí tengo la imagen que estoy usando como referencia. Crea el landscape para tener una base sobre dónde crear tu escena. También agrégale un personaje cualquiera, puede ser el de Unreal Engine o tu personaje si así lo deseas. Por ahora es para tener una referencia de proporciones. Crea una cámara para hacer la composición básica, pero tranquilo, más adelante trabajaremos más con la cámara cuando ya tengamos la escena más trabajada. Mueve la cámara para encontrar lo más parecido a la imagen de la referencia. Utiliza assets de Quixel. Son gratuitos y de muy buena calidad. Puedes descargarlos desde Fab. Yo usé algunos para crear la superficie de tierra y piedras en esta escena. Ahora importa tu personaje que contiene la animación y reemplázalo por el maniquí que agregaste al inicio. Esto es para trabajar con más exactitud. Cada vez esto se va poniendo más emocionante. Ahora crea un level sequence para empezar a trabajar con la animación. Aquí en el Level Sequencer agrega la cámara que ya habías creado anteriormente y dale un poco de movimiento para que sea más interesante. Algo muy suave para que no se sienta todo estático. Este movimiento es muy cinematográfico y le da un plus a tu animación. Algo opcional fue lo que hice en esta parte. Yo agregué un poco de reflexión a la textura del personaje. Algo muy sutil, pero el detalle es increíble. Ahora tenemos que agregar los cráneos. Puedes agregar el que desees. Yo busqué en Fab y encontré uno que se acerca más a la imagen de referencia, así que lo usé. Lo agregas al proyecto y aquí viene algo emocionante. Vamos a utilizar las físicas para simular el montículo de cráneos. Copia y pega varios cráneos, una gran cantidad es necesario, y ponlos como lo hice en el video. Ahora te explico por qué. Bien, tenemos que hacer el montículo de cráneos, así que decidí agregar bloques para que los cráneos se queden y formen el montículo. Aquí hay que hacer varias pruebas, pero el resultado es muy bueno. Ahora seleccionas todos los cráneos y en detalles activa físicas. Luego presiona simular y mira cómo se hace la magia.
Cuando hayas hecho varias pruebas y ya tengas lo que te gusta, presiona la tecla K. Esto es para que la simulación de los cráneos se quede en la posición deseada. Si no, se resetea y vuelves a hacerlo. Ahora no olvides que después de que ya tienes la simulación deseada, vuelve a desactivar el check de físicas, porque si no seguirás teniendo esta simulación y no queremos, porque ya tenemos la que deseamos. Como ves, el resultado es muy bueno, ya se puede apreciar la escena final. Si es necesario, agrega más detalles para que se vea más real. Desde Fab descargué algunos árboles secos. Esto es para el fondo y aunque en la toma final no se aprecia mucho, es un detalle interesante. Eso le da más realismo al entorno y a toda la escena. Recuerda que los detalles hacen la diferencia. Es momento de trabajar con la iluminación, el paso más importante para nuestro proyecto. Yo usé HDRI para iluminar y tener más control a la hora de configurar mi entorno. El HDRI permite que puedas cambiar el cielo, por ejemplo una tarde con muchas nubes o una noche estrellada, y basándose en eso, tu escena cambia de iluminación. Además que lo hace ver mucho más realista y eso es muy bueno. Para usar el HDRI es muy fácil. Busca y arrastra a tu escena y verás cómo se crea un domo con una textura. Esto lo puedes hacer más grande y en detalles puedes configurarlo. Si no te gusta la imagen, puedes cambiarlo y usar una que se adapte a tu proyecto. Con solo agregar una imagen, la iluminación ya se ve mucho mejor. Luego agrega un post-process. Esta herramienta te va a ayudar a controlar mucho más la iluminación. Aquí te muestro de manera rápida cómo fue el proceso, pero tranquilo que haré un tutorial con más detalles sobre cada cosa que usamos, para que puedas dominar Unreal Engine como debe de ser. Luego, ajustándonos algunas opciones en el post-process, vamos acercándonos más a la imagen final que queremos. Recuerda que también debes configurar el fog. Aunque a veces sea imperceptible, siempre hay una ligera neblina o polvo en el ambiente. Ese detalle le da el realismo a la escena, así que considera siempre incluirlo. Así sea muy sutil y aunque casi no se vea, como te dije antes, los detalles marcan la diferencia. Entonces, una vez tengas configurado el HDRI, el fog, el post-process, solo queda agregar unas cuantas luces más para terminar. Como te digo, tranquilo que en los próximos tutoriales tendrás detallado cada cosa para que domines Unreal Engine como tiene que ser. Así que considera suscribirte para no perderte nada. Crear animaciones en Unreal Engine es muy fácil. Crear cinemáticas es emocionante, pero crear imágenes con IA y luego crear el modelo 3D con otra IA y darle vida dentro de Unreal Engine es brutal. Y quiero que aprendas a crear y liberar todo el potencial que llevas dentro para empezar a crear cosas increíbles en Unreal Engine y con otras herramientas. Recuerda, las herramientas son un complemento para que puedas aprovecharlas y puedas crear. ¿Qué te gustaría ver en el próximo video? Quizás animaciones hechas 100% con IA o profundizar más en estos temas sobre la cinemática, el level sequencer, la animación de personajes dentro de Unreal Engine. Déjamelo en los comentarios y si te sirvió este video ya sabes qué hacer. Dale like, comparte y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos.